Hoy en Actualidad Local La Palma me complace darle la bienvenida a una invitada muy especial. Se trata de la doctora en Psicología Clínica y de la Salud, investigadora, conferenciante, docente y escritora, la doctora Laura Rojas Marcos. Bienvenida. Muchísimas gracias, la verdad es que es un verdadero placer para mí estar aquí con vosotros y tener la oportunidad de venir a la Isla Bonita, que es una preciosidad que es mi primera vez. Pero no va a ser la última, creo que va a ser la primera de muchas veces que voy a venir aquí a esta preciosísima isla con tanto cariño, con su gente, con los paisajes y tanto con quien compartir. Sí, sin duda, esperemos que pueda venir y de verdad disfrutar de esta maravillosa isla. Doctora, son muchos los temas que pudiéramos abordar, la verdad, ¿no? Pero comencemos con algo muy importante que serían los cambios y cómo enfrentarlos, que es lo más importante. Bueno, la vida es cambio y el cambio es vida, todo cambia y nada es inalterable. Entonces, como estamos vivos y la vida continuamente está cambiando, necesitamos adaptarnos a los cambios. Adaptarnos a los cambios cuando partimos de que hay tantos tipos de cambios, ¿de qué cambios estamos hablando? Claro, hay cambios que podemos esperar, otros son inesperados, algunos son positivos y otros son negativos, pero siempre tenemos que convivir con la incertidumbre del qué va a pasar. Aprender a afrontar los cambios, poder identificar claves y estrategias, herramientas que nos ayudan a gestionarlo emocionalmente y también en nuestra acción. ¿Cuáles son, por ejemplo, esos hábitos que nos ayudan a poder afrontar esos cambios que a menudo tienen mucho que ver con la adversidad, con las dificultades? Y aquí en La Palma habéis vivido una serie de dificultades en estos últimos 2 años que yo todavía tengo grabado en mi memoria y me duele cuando lo pienso. Claro, son muchos daños los que se han vivido, empezando por la pandemia, incendios forestales y ahora la reciente erupción volcánica que sin duda ha generado secuelas, ¿no?, para todas estas personas. Entiendo que tiene poco tiempo en nuestra isla, pero quizás ha podido tener la oportunidad de medir el pulso, ¿no?, de los palmeros. ¿Cómo pudiera definir la salud mental de los palmeros? Bueno, he tenido la oportunidad de poder llegar ayer y teníais este encuentro precioso, la FABE, o ese festival tan bonito, y entonces como que quise integrarme y tener la oportunidad de hablar con los palmeros y palmeras que estaban con su familia celebrando y charlar con ellos. Tengo que decir que me han recibido con un cariño y el haber tenido la oportunidad de preguntarles cómo se sienten y cómo han vivido estos 2 últimos años, especialmente tras el volcán, han sido generosos en compartir conmigo el estrés, la ansiedad, el efecto que ha tenido en sus familias, el efecto que ha tenido en ellos. Algunas de estas personas con las que he tenido la oportunidad de hablar han perdido sus casas, han perdido toda una vida, ¿no?, familiar, recuerdos que no van a poder recuperar. Y cuando les preguntaba qué es lo que estás haciendo o cómo estás gestionando estas emociones, me ha sorprendido para bien la fortaleza, la autoconsciencia, y todos de alguna manera transmitían la importancia también de ayudar a otros. De alguna manera pudiéramos entonces hablar que está en nuestro ADN sacar adelante esa situación, o lo tenemos que trabajar o lo tenemos que aprender. Bueno, siempre hay cosas que tenemos que aprender, siempre hay espacio de mejoría. Yo personalmente soy la primera que me considero la eterna estudiante y espero hasta mi último suspiro seguir aprendiendo y seguir estudiando. Pero lo que sí he palpado es, después de estos 2 años, y todavía queda y muchos de ellos siguen en su lucha, ¿no?, es una personalidad resiliente. ¿Eso qué es? Son personas que han desarrollado desde el dolor, desde la tragedia, desde la pérdida y el duelo, la capacidad de superarse, y se siguen superando. Y lo que sucede con estas experiencias tan dolorosas,
¿no? Y creo que cada uno podemos mirar dentro de nosotros e identificar situaciones muy dolorosas de grandes pérdidas en nuestra vida. Para mí, por compartir con vosotros, por ejemplo, fue la tragedia de los atentados terroristas en Nueva York, el 11M en Madrid, por mencionar algunos, ¿no? Bueno, pues lo integramos y lo trabajamos y aceptamos que es algo que ha pasado en nuestra vida, pero sí me pregunto y pregunto a mis pacientes y a las personas de alrededor, ¿y qué estás haciendo para poder superar? Y parte de lo que tenemos que hacer es afrontar el miedo, encontrar el valiente, el coraje, ¿verdad?, de nuestro interior para poder afrontarlo. Una de las barreras que también nos ponemos los seres humanos es el miedo. Y profesionales como usted también pueden sufrir de ese miedo. ¿Cómo enfrenta un profesional? Bueno, el miedo es una de las emociones básicas y primarias, ¿no? Como la alegría, la ira, el asco. Todos tenemos miedo a algo y hay diferentes grados de miedo. A veces sufrimos miedos que son miedos aprendidos, ¿no? A lo mejor de nuestros padres, pero también hay miedos a partir de las experiencias traumáticas que hemos vivido. Y por compartir con vosotros, hace muchos años tuve una muy mala experiencia en un vuelo cuando vivía en Nueva York viniendo a España. Y fue un vuelo traumático para mí porque casi, bueno, pues nos caímos. Al final, evidentemente, pues las cosas salieron bien, estoy aquí. Pero se me metió el miedo en el cuerpo y empecé a desarrollar una fobia a volar. Pero yo necesito poder volar porque tengo la mitad de mi sangre, de mi familia en España y la otra mitad la tengo en Nueva York. Entonces necesito montarme en avión. Así que una de las cosas que decidí, que no lo hubiera podido hacer sin mis amigos, los amigos son chapó para muchas cosas, decidí afrontar el miedo y hacer como una terapia de shock, que no es lo que recomiendo para todo el mundo, y con un poco de humor, porque yo creo en el humor y siempre me ha ayudado a afrontar situaciones difíciles. Me reuní con varios amigos, les expliqué mi experiencia y les dije que me quería tirar de paracaídas, que quién se apuntaba conmigo, y se apuntaron 8 amigos. Y entonces nos tiramos de paracaídas. Eso es una terapia de shock que no es lo recomendable para todos los públicos ni todos los miedos, y me ayudó y nunca más he vuelto a sentir ese miedo. Le tengo respeto, pero ya no le tengo miedo a volar, y me alegro porque sin mis amigos no hubiera podido superar eso, y luego me ayudó a encontrar la valentía que necesitaba para afrontar otros miedos de la vida. De ahí, ¿no? Esa herramienta, ¿no?, para sí, poder enfrentar ese miedo. Pero hay que hacerlo poquito a poco, uno conocerse para saber qué necesita y pedir ayuda. Es importante pedir ayuda. Justamente ese era el punto que iba a tocar, porque ¿cómo podemos aprender a dar ese paso y decir, oye, necesito ayuda, necesito que alguien me oriente, un profesional que guíe y que me dé herramientas para continuar? Pues qué buena pregunta, porque ahí la primera lección de todas, la primera clave es conocerse. Si tú te conoces, si entiendes y tienes identificado cuáles son tus fortalezas, tus debilidades, qué se te da bien, qué se te da mal, qué te gusta, qué no te gusta, si sabes identificar tus emociones y llamar las cosas por su nombre, eso no solamente te va a enriquecer, sino que te va a ayudar a poder determinar el camino que necesitas tomar para recibir esa ayuda, para saber cuándo pedirla o cuándo la tiene uno que trabajar con uno mismo. El arte de pedir ayuda requiere humildad, pero inteligencia emocional, no solamente hacia otros, sino hacia ti mismo, y saber escucharte. Así como debemos aprender a escuchar nuestro cuerpo, porque nuestro cuerpo también habla y responde al estrés, a la crisis, a la preocupación, a la incertidumbre, a veces con dolor de cabeza, dolor de tripa, pero también tenemos que escuchar esas emociones y nuestra mente. Pedir ayuda es de personas inteligentes, fuertes, proactivas
y que hacen o ponen todo de sí mismos, sacan su mejor versión. Y aquí en La Palma, los palmeros y palmeras con los que he tenido la oportunidad de charlar, es que me ha llenado de orgullo ver el esfuerzo y la dedicación por ayudarse, por aprender, por estudiar y sobre todo ayudar a otros. Sí, es cierto que tenemos que tener el valor para dar ese paso, ¿no? Sí. Pero también una implicación de un sistema sanitario, por ejemplo. ¿Usted considera que se ha hecho lo necesario para enfrentarlo desde las diferentes administraciones, desde el sistema sanitario de España? Bueno, hablando con las personas, porque como no he estado aquí tampoco osaría, ¿no? Ser contundente, pero sí estoy escuchando muchos mensajes de frustración, de tristeza, incluso de desilusión, porque hay una serie de promesas que se han hecho que no se han cumplido, ¿no? Evidentemente, algo tan terrorífico como lo que habéis vivido aquí no tiene como una cura inmediata, ¿no? Hay un proceso de recuperación y de rehabilitación y mientras más grave, más tiempo. Pero una de las cosas que sí he descubierto hablando con las personas es la cantidad de palmeros y palmeras que han tomado riendas y son proactivos y ellos luchan y piden y hacen lo que tienen que hacer por cuidar a sus familias, a sus vecinos, a sus amigos y a los desconocidos. Hay una empatía que me ha parecido tan hermosa, que me llena de ilusión saber que ante una situación tan dramática puede haber tanto apoyo, sobre todo de las personas del entorno. Sé que a veces caemos en la ilusión donde nuestra mejor intención a lo mejor no es la mejor decisión. El decir qué vamos a hacer para después no hacer, ¿no? La prudencia, ¿verdad?, es importante. Pero sí es verdad que cualquier proceso de recuperación, sea del tipo que sea, ante una grandísima pérdida y un duelo, lleva mucho tiempo. Como usted bien lo dice, pues los palmeros se han convertido en esta isla de resilientes. Sí. Y hemos aprendido de esta crisis a sacar el mejor provecho, ¿no?, de nosotros mismos. Pero también hay un tema que si no se trabaja correctamente toda esa montaña rusa de emociones, puede llevar a los peores escenarios, que pudiera ser un suicidio. Entonces pudiéramos hablar de prevención para poder llegar a este escenario tan fatal, ¿no? ¿Puede conversar con nosotros cómo pudiéramos abordar desde la prevención una mejor salud mental para todos? La clave y los pilares de la prevención es formación, informarse, aprender y concienciación, además de incorporar espacios como este, por ejemplo, que estamos haciendo, donde los medios de comunicación activamente participan y ofrecen un espacio para ayudar a las personas a que se informen, que accedan a esa información que les puede ayudar para cuidarse a sí mismos o cuidar a algún familiar, o entender qué es lo que significa a lo mejor desarrollar secuelas asociadas a la ansiedad, a la depresión y a la desesperación, que es precisamente lo que lleva a una persona a quitarse la vida, ¿no? Entonces, cuando se crean esos espacios se puede trabajar la esperanza, pero la esperanza de una manera responsable. Es muy importante que seamos responsables en cuál es el mensaje. Debemos ser responsables a la hora de pedir ayuda a los profesionales que están formados, no charlatanes. Intenciones podemos tener muy buenas, pero a veces podemos hacer más daño si no somos responsables con el mensaje, con la forma de comunicar y cuál es el lenguaje que estamos utilizando. Entonces, sí es cierto que hay muchas personas que desarrollan una depresión profunda clínica, que no tienen muy claro qué es lo que les está pasando, cuáles son esos síntomas que les lleva a hundirse en un pozo casi sin fondo. Sí. Pero están esas ayudas de los profesionales, de los psicólogos, de la familia, de las asociaciones,
¿no? Yo estoy aquí gracias a la Asociación de Salud Mental de La Palma. O sea, no iba a perder esta oportunidad de poder compartir aprendizajes y conocimientos sobre esas claves, estrategias y herramientas para poder sobrellevar las situaciones difíciles, para prevenir y en un momento dado concienciar qué puedo hacer, qué me pasa, cómo se llama y llamemos las cosas por su nombre. Voy a rescatar esta frase que dice que el mensaje tiene que venir de manos de profesionales. Quiero aprovechar la oportunidad y ofrecerle las cámaras de Canal 11 para que regale un mensaje. ¿Quién mejor que usted? Una profesional que lleva este tema pero perfectamente, para que le regale un mensaje a los palmeros. Bueno, pues me gustaría deciros, mis queridos palmeros y palmeras, que dediquéis el tiempo que necesitéis para cuidaros y no olvidad que cuidar vuestra salud física es tan importante como cuidar vuestra salud mental, y que frente a las situaciones de miedo, de incertidumbre, de angustia, os invito a que os hagáis una pregunta, y esa pregunta es la siguiente: ¿en qué miedo descubriste que eras valiente? Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Excelente mensaje, maravilloso. Y como bien lo dijo,